¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, aunque genérico. Los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. La razón por la que se almacena un código P0306 en su vehículo OBD2 es que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un fallo de encendido del cilindro individual, un P0306, y aplica específicamente al cilindro número 6. Consulte una fuente confiable de información del vehículo para la ubicación del cilindro número 6 para el vehículo en cuestión. Este tipo de código puede ser causado por un problema de suministro de combustible, una gran fuga de vacío, un mal funcionamiento de la recirculación de gases de escape EGR o una falla mecánica del motor, pero a menudo es el resultado de un defecto del sistema de encendido que resulta en una chispa baja o nula condición. Prácticamente todos los vehículos equipados con OBD2 utilizan un sistema de encendido de chispa de alta intensidad sin distribuidor. Bobina sobre enchufe COP es controlado por el PCM para efectuar chispas de encendido y sincronización precisas. El PCM calcula las señales de entrada del sensor de posición del cigüeñal, el sensor de posición del árbol de levas y el sensor de posición del acelerador, entre otros, dependiendo del vehículo, para configurar una estrategia de sincronización de encendido por chispa. En un sentido realista, el sensor de posición del árbol de levas y el sensor de posición del cigüeñal son vitales para el funcionamiento del sistema de encendido OBD2. Usando señales de entrada de estos sensores, el PCM entrega una señal de voltaje que hace que las bobinas de encendido de alta intensidad, generalmente una para cada cilindro, se disparen en orden secuencial. Como el cigüeñal gira a una velocidad que es aproximadamente el doble de rápida que el árbol de levas, es crucial que el PCM conozca su posición exacta, tanto en general como en relación el uno con el otro. Un método simple para explicar este aspecto del funcionamiento del motor es este: el punto muerto superior TDC es el punto donde el cigüeñal y los árboles de leva se alinean con el pistón para el cilindro número 1 en su punto más alto, y las válvulas de admisión para el cilindro número 1 se abren. Esto se conoce como el golpe de compresión. Durante la carrera de compresión, el aire y el combustible ingresan a la cámara de combustión. En este punto, se requiere una chispa de encendido para causar la combustión. El PCM reconoce la posición del cigüeñal y el árbol de leva se inicia la señal de voltaje requerida para producir una chispa de alta intensidad desde la bobina de encendido. La combustión en el cilindro impulsa el pistón hacia atrás a medida que el motor rueda a través de la carrera de compresión, y el pistón número 1 comienza a retirarse hacia el cigüeñal. Las válvulas de admisión se cierran. Esto comienza la carrera de escape. A medida que el cigüeñal completa otra revolución, el pistón número 1 alcanza nuevamente su punto más alto. Dado que los árboles de leva solo han completado media revolución, la válvula de admisión permanece cerrada y la válvula de escape se abre. En la parte superior de la carrera de escape, no se requiere chispa de encendido, ya que esta carrera se usa para expulsar los gases de escape gastados del cilindro, a través de la abertura creada por la válvula S de escape abierta, y dentro del colector de escape. La operación típica de la bobina de encendido de alta intensidad se logra con un suministro constante de voltaje de batería con fusible conmutado, solo presente con el interruptor de encendido colocado en la posición ON paréntesis que cierra, y un pulso a tierra suministrado en el instante apropiado por el PCM. Cuando el pulso a tierra se aplica al circuito de la bobina de encendido primario, la bobina emite una chispa de alta intensidad hasta 50,000 voltios por una fracción de segundo. Esta chispa de alta intensidad se transfiere a través de un cable o funda de bujía y una bujía que se enrosca en la culata o en el colector de admisión, donde hace contacto con una mezcla precisa de aire y combustible. El resultado es una explosión controlada. Si no se produce esta explosión, el nivel de RPM del motor se ve afectado y el PCM lo detecta. Después de eso, el PCM monitorea la posición del árbol de levas, la posición del cigüeñal y las entradas de voltaje de retroalimentación de la bobina individual para determinar qué cilindro
ha fallado o está fallando actualmente. Si la falla de encendido del cilindro no es lo suficientemente consistente o severa, el código puede aparecer como pendiente y la lámpara indicadora de mal funcionamiento 1000 solo puede parpadear cuando el PCM realmente detecta una falla de encendido. Luego se apaga cuando no lo hace. El sistema está diseñado de esta manera para alertar al conductor de que un fallo de encendido del motor de este grado puede ser perjudicial para el convertidor catalítico y otros componentes del motor. Una vez que el fallo de encendido se vuelve más consistente y severo, se almacenará un P0306 y se producirá una iluminación 1000 constante. Código de gravedad y síntomas. Las condiciones que promueven el almacenamiento de un P0306 pueden causar daño al convertidor catalítico o al motor. Este código debe clasificarse como severo. Los síntomas pueden incluir disminución del rendimiento del motor, sensación brusca o inestable del motor, en ralentí o con aceleración leve, olor extraño del escape del motor, luz intermitente o constante 1000, lámpara indicadora de mal funcionamiento. Causas. Un código P0306 puede significar que ha sucedido uno o más de los siguientes: bobinas de encendido defectuosas, bujía S defectuosa, cables de bujía o botas de bujía, inyectores de combustible defectuosos, sistema de suministro de combustible que funciona mal, bomba de combustible, relé de la bomba de combustible, inyectores de combustible o filtro de combustible, gran fuga de vacío del motor, válvula EGR atascada en la posición abierta, puertos EGR obstruidos, diagnóstico y pasos de reparación. Se necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM y una fuente de información confiable del vehículo para diagnosticar un código P0306 almacenado o pendiente. Comience su diagnóstico con una inspección visual de la bobina de encendido, la bujía y el arranque de la bujía afectados. Los componentes que están contaminados con líquido y aceite, refrigerante del motor o agua, deben limpiarse o reemplazarse. Si el intervalo de mantenimiento recomendado requiere todos el reemplazo de la bujía, este es un buen momento para hacerlo. Inspeccione el cableado primario y los conectores en busca de la bobina de encendido en cuestión y realice las reparaciones según sea necesario. Llave en funcionamiento del motor KOR. Escuche la presencia de una gran fuga de vacío y realice reparaciones si es necesario. Si los códigos de escape pobre o los códigos de suministro de combustible acompañan al código de falla de encendido, primero deben diagnosticarse y repararse. Todos los códigos de posición de la válvula EGR deben rectificarse antes de diagnosticar un código de falla de encendido. Deben abordarse códigos de flujo de EGR insuficientes antes de diagnosticar este código. Con todos los problemas enumerados anteriormente corregidos, conecte el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recupere todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Me gusta escribir esta información, ya que puede ser útil más adelante. Ahora, borre los códigos y vea si el P0306 se reinicia durante una prueba de manejo prolongada. Si se restablece el código, utilice la fuente de información de su vehículo para buscar los boletines de servicio técnico TSB relacionados con los síntomas y los códigos en cuestión. Dado que las listas de TSB se compilan a partir de miles de reparaciones, la información encontrada en la apropiada probablemente lo ayudará a hacer un diagnóstico correcto. Tenga cuidado de ubicar el cilindro que está fallando. Una vez que esto se logra, debe determinar la causa exacta del mal funcionamiento. Puede pasar muchas horas probando componentes individuales, pero tengo un sistema simple para realizar esta tarea. El procedimiento descrito es para un vehículo equipado con una transmisión automática. Los vehículos equipados con transmisión manual también se pueden probar de esta manera, pero es más difícil. Es como sigue: determine dentro de qué rango de RPM se produce la falla de encendido con mayor frecuencia. Esto se puede hacer probando o comprobando los datos del cuadro congelado. Con el rango de RPM determinado, arranque el motor y permita que alcance la temperatura de funcionamiento normal. Coloque un calzo a ambos lados de las ruedas motrices del vehículo. Haga que
un asistente se suba al asiento del conductor y coloque la palanca de cambios en drive con el freno de estacionamiento puesto y su pie presionando firmemente el pedal del freno. Tome una posición junto a la parte delantera del vehículo, de modo que pueda alcanzar el motor. Con el capó abierto y seguro, haga que el asistente aumente gradualmente el nivel de RPM presionando el pedal del acelerador hasta que se muestre el fallo de encendido. Con el motor fallando, levante cuidadosamente la bobina de encendido de su percha y observe el grado de chispa de alta intensidad que se produce. La chispa de alta intensidad debe ser de color azul, brillante y sorprendente en intensidad. Si no es así, sospeche que la bobina de encendido está defectuosa. Si no está seguro sobre el nivel de chispa producido por la bobina en cuestión, levante una bobina de trabajo conocida de su percha y observe el grado de chispa. Se recomienda reemplazar la bujía correspondiente y la funda cable si se debe reemplazar la bobina de encendido. Si la bobina de encendido parece estar funcionando normalmente, apague el motor e inserte una buena bujía en el arranque cable. Reinicie el motor y haga que el asistente repita el procedimiento. Observe la chispa de alta intensidad a través de la bujía. También debe ser de color azul, brillante e intenso en la naturaleza. Si no es así, sospeche que hay una bujía defectuosa para el cilindro en cuestión. Si la chispa de alta intensidad para el cilindro afectado parece normal, puede realizar una prueba similar para el inyector de combustible desconectándolo cuidadosamente para ver si se detecta alguna diferencia en las RPM del motor. Un inyector de combustible que funcione también emitirá un sonido audible. Si el inyector de combustible no funciona, use una luz de nodo para probar el voltaje y una señal de tierra en el conector del inyector mientras el motor está funcionando. En la mayoría de los casos, habrá encontrado la causa del fallo de encendido cuando termine de probar la chispa de alta intensidad. Se sabe que los sistemas EGR que usan un sistema para inyectar gases de escape en cilindros individuales causan síntomas que simulan una condición de falla de encendido. Los portales de los cilindros de EGR se obstruyen y provocan que todos los gases de EGR se descarguen en un cilindro, lo que provoca un fallo de encendido. Tenga cuidado al probar chispas de alta intensidad. 50,000 voltios pueden ser dañinos o incluso fatales en circunstancias extremas. Al probar chispas de alta intensidad, manténgalas alejadas de las fuentes de combustible para evitar catástrofes. Video de fallo de encendido del cilindro. No estamos afiliados a los productores de este video. Es útil para un aficionado al bricolaje que podría abordar un fallo de encendido de un solo cilindro, por lo que lo estamos incluyendo como otro recurso gratuito que puede ayudar en el diagnóstico y la reparación de un P0306.